Gracias, Juan. Buen día, Ile. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estamos ahí. Vamos a hablar de otro tema, pero antes una línea solamente porque es noticia de ultimísimo momento. Trump a sus mejores amigos, los del Reino Unido, le dice, bueno, mira, esto que nosotros veníamos bancando, la soberanía de ustedes sobre territorios que no son de la isla, por ejemplo Malvinas, lo vamos a ver a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ustedes no nos bancaron en Irán. Bueno, vamos a rever esto. Y esto va a pegar en la Argentina. Sí, la verdad que hoy nos desayunamos con esta noticia. Yo lo leí por ahí de la agencia Reuters. Permitíme desconfiar, Juan, porque nada de esto pasa ni por negociaciones en el marco de las cancillerías o del derecho internacional, sino simplemente, muy al estilo Trump, por estar enojado con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña se alineó al resto de los países de la OTAN y básicamente le dio la espalda hasta ahora en esto que tiene que ver con la patriada de Trump en Medio Oriente. Vos decís que no pasa a mayores. Yo creo que no pasa a mayores, me parece que no hay chance hoy de que efectivamente esto sea así. Sí, por ahí tiene que ver con algún discurso respecto de su niño mimado, que ya no mima tanto, que es Milei, porque Trump tiene otros problemas, y que quizás sea un centro como para decir, bueno, arreglate con eso y fíjate cómo capitalizás cierto electorado o cierto por ahí silvestre que anda dando vuelta pensando que esto puede ser efectivamente así, pero déjame dudar. Bueno, por lo pronto en Inglaterra todos los diarios están titulando con eso. Sí, eso es cierto. Es verdad. Eso es cierto. De ahí a que se concrete... Sí. Puede ser tranquilamente esto, un berrinche Trump. Un berrinche Uno Trump. más. Berrinche que tiene que ver hasta con un tipo que hace no mucho decía que iba a hacer desaparecer una civilización entera. Sí, todo puede suceder. Tal cual, y que la guerra iba a durar 5 días y todo. Era eso. Un trámite de 4 semanas, así es. Vamos ahora a lo nuestro. Empezamos a escuchar algunas palabras, algunos apellidos que no los teníamos en el radar. Empezamos a escuchar la palabra Palantir, por ejemplo. No sé si se pronuncia así exactamente. Empezamos a escuchar algunos apellidos, empezamos a ver algunas caras raras y nos empezamos a enterar que se trata esto, Palantir, de una plataforma que maneja un montón de info que nosotros estamos dando a cada momento, en todo momento, sin dar voluntad de eso. Qué es lo que consumimos, qué es lo que decimos, por dónde nos movemos, cuáles son nuestras opiniones políticas. ¿Qué es Palantir y qué tiene que ver con la Argentina ahora, por estas horas? Bien, para los que tenemos algo de cinéfilos, el que vio El Señor de los Anillos no le suena a Palantir, porque eran, no sé si la viste, las bolas esas donde se veía el futuro y tenía la capacidad de corromper a quien la tenía y la quería poseer si tenía algunos atributos que encajaban con esa visión. De ahí viene entonces. De ahí viene Palantir. De hecho, si vos ves el logo, es una bola que está posicionada sobre algo. Es igual, si el que vio El Señor de los Anillos va a entender claramente lo que estamos hablando. Eso es Palantir, pero antes de Palantir hay que hablar un poco de... Eso es una empresa. Eso es una empresa, de estas empresas tecnológicas que se dedican básicamente al manejo de información para los estados, en este caso para Estados Unidos, de altísima sensibilidad, que en criollo se llama espionaje. Sí. Ellos le dicen Big Data, ¿no? O algo así. Es el negocio del Big Data. El negocio de la información, del metadata, que tiene una relevancia trascendental hoy por hoy, desde un tiempo para acá, pero que en el caso de Palantir tiene mayor trascendencia aún porque hay que hacer un poquito de historia y de individualizar un poco esto y hablar claramente de Peter Thiel, que es un alemán, oriundo de Alemania, que vive en Estados Unidos. Es un tipo que empieza a hacerse sentir en la discusión política, en la discusión pública a partir del segundo mandato de Trump. Y acá hay un dato muy interesante que trae este señor, que va a estar 3 meses en Argentina, ¿no? Pues, va a estar 3 meses, se compró una casa de varios millones. Va a ser vecino cuando pase por estas tierras de Susana Jiménez. Sí, tal cual. Estas datas. Se compró una casa para estar 3 meses. Un fenómeno. 400.000 millones de dólares está evaluado Palantir. Una de las empresas que tiene, hay que decir que es el principal accionario, no es el único, y que en algún momento se cruzó con un tal Elon Musk y refundaron, porque se llamaba de otra manera, PayPal en el 2001. Ahí está. De ahí viene este señor Peter Thiel, desde el mundo empresarial, si querés. A partir del segundo mandato de Trump entra en otro tipo de discusiones, porque hay otra empresa que se ha sentido nombrar y que se siente mucho, que se llama Anthropic, que era la que prestaba servicios durante el gobierno de Biden de este tipo de software
donde se procesaba distintos tipos de informaciones. ¿Qué pasa rápidamente? Anthropic le dice a Biden en aquel entonces, nosotros tenemos ciertos reparos morales y éticos, ¿no? Uno tenía que ver con la vigilancia de las personas y el otro tenía que ver con las armas autónomas. 2 puntos centrales, ¿sí? ¿Por qué centrales? Porque cuando asume Trump, que empieza a revisar los contratos, le dice a Anthropic, yo quiero Big Data, quiero vigilar a todo el mundo y quiero armas autónomas. Yo no tengo problemas morales, le dijo Trump. Anthropic dice, nosotros habíamos planteado esto en el contrato de que no iba a ser posible en tanto y en cuanto existieran estos límites, y aparece en escena Peter Thiel y Palantir, donde dicen básicamente corre por derecha a la otra empresa y le dice a Trump, quédate tranquilo, nosotros no podemos permitir que bajo el discurso de la moral y la ética esté esto por encima del interés nacional. A Trump esto le encantó y ahí empezó Peter Thiel a prestar servicios. Se dice que la milimétrica operación de Maduro fue el debut de Palantir en esto que tiene que ver con espionaje, pero también con el diseño y la aplicación del software y de la inteligencia artificial a las armas. Porque acá la cuestión central es la posibilidad, que es lo que quiere Trump, de que se desarrollen, muchos dicen que ya lo tienen, otros dicen que no, armas autónomas. ¿Qué quiere decir rápidamente? Armas que tengan la capacidad de decidir cuál es el blanco, el objetivo y en qué momento hacerlo desaparecer. Lo cual pareciera ser una película de ciencia ficción, al mejor estilo Terminator, pero es un dato concreto de la realidad. Eso es, en ese sentido, Palantir. Hoy está en las Fuerzas Armadas, en lo que tiene que ver con la defensa, está en el tema de ICE, ¿sí? Con el tema de las migraciones, es decir, con las personas, y está en algo que se llama IRS en Estados Unidos, que es una especie de arca nuestro, AFIP. O sea, en las finanzas de las personas individuales. Justamente estaba leyendo, lo poco que leí de Palantir, leí acerca del rol protagónico que había tenido en el desempeño de ICE o de ICE, que es este grupo que persigue a los extranjeros. Claro, tienen los nombres, tienen acceso a inmigración, a las tarjetas de crédito, a las empresas que los contratan, entonces no precisan la delación. Saben qué extranjero está haciendo qué, en qué momento en Estados Unidos, si compra o no compra con tarjeta de crédito, cuál es su familia, si va a la escuela, si tuvo alguna multa de tránsito, si en algún momento se emborrachó y le hicieron una infracción. Manejan absolutamente todo y te dicen, vamos a buscar a estos dos. Es la lógica de el gran hermano, ¿no? El panoptismo de Jeremy Bentham. Es esa lógica aplicada a esto que hay que decirlo. Peter Thiel viene a representar, son tipos que creen que en breve va a llegar el anticristo, ¿no? Tiene una visión mesiánica. Tienen como un pire en ese sentido. Básicamente son demasiado peligrosos porque le agregan a esa locura que tienen todo el poder de... Mirá, las 10 principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, a excepción de lo que es Silicon Valley, porque hay que decirlo que Thiel le critica al Silicon Valley que no está a disposición de Trump, por ejemplo, ¿no? A ese nivel. Pero las 10 empresas tecnológicas de Estados Unidos sumadas en su conjunto equivalen al PBI de China. Con lo cual estamos hablando de tipos que si tienen algún problema neurológico, cognitivo, de lo que se trate, que le afecte su cabeza, o emocional, claramente se transforman en un riesgo. Pero además, ¿por qué? Porque Thiel lo dice abiertamente. Él dice, acá hay un conflicto latente entre la democracia y la libertad. Y la democracia, junto con el estado de bienestar, pasan a ser obsoletos. Y hay que extirparlos de la discusión. Tiene que primar la libertad. Para que prime la libertad, la garantía de seguridad tiene que ser lo que precisamente esté por encima, sea la síntesis. Y la garantía de seguridad es Palantir. Estos tipos siguen a un gurú, que es un bloguero, que se llama Curtis Yarvin. Escucha este nombre porque se suena mucho. Él se define como el portavoz de la nueva derecha, ¿no? Una nueva tendencia de derecha, neoreaccionarias, se llaman una especie de ilustración oscura, porque los tipos vienen a decir que hay que terminar con los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Con esto del estado de bienestar, con la democracia. Con la modernidad. Con la modernidad. Y además los tipos separan las redes, ¿no? Muy parecido al emergente Milei, ¿no? A nivel global, separan en las redes como aquella posibilidad del dominio de la discusión pública y digital sin que nada esté sometido a la verdad, ¿no? Aplicando el uso de la violencia discursiva y no del todo, y de un modus operandi que tiene al caos como su principal eje conductor.
Esto es Peter Thiel, esto es Palantir, y lo peor de todo es que ese aterrizaje de lo que los tipos piensan tiene que ser el traspaso a un darwinismo social, que es lo que va a reemplazar el estado de bienestar. Los tipos dicen que en este momento estamos en una transición y que hoy el estado es necesario porque es la caja de resonancia que te permite acceder a los distintos proveedores, dice Palantir, ¿no? Dice Thiel. Entonces en este momento lo necesitamos, pero es una transición. Y este experimento... Sí, Juan. No, digo, ¿y por qué este tipo hoy está en Argentina? Bueno, ahí vamos. Este experimento lo que tiene como síntesis es la discusión por la gobernanza global. Es decir, ¿quién va a gobernar el mundo en términos globales a partir de que este proceso de transición, de extirpación del Estado, hoy los tipos están disecándolo al Estado, cuando no sirva más, bueno, ¿de qué manera se llaman tecnofeudales? Hay un montón de denominaciones que vos podés ver en las redes y demás que definen a este tipo de pensamientos que necesitan un laboratorio en el momento histórico en el que se encuentran. Ese laboratorio es Argentina. No me digas. Esto es como... No lo tenías que decir a eso. No lo tenía que decir. Bueno, te digo algo que suele aparecer en los memes. No importa cuándo lo leas o cuándo lo escuches, la CIDE es el enorme aeropuerto para que Palantir aterrice no solo en Argentina, sino también en la región, porque hay que estar muy atento al impacto que puedan tener las elecciones presidenciales en el vecino país de Brasil en octubre de este año. Eso es Palantir y por eso es Argentina. ¿Por qué? Porque Milei, más allá de la persona en sí, representa para un tipo como Thiel. Sí, bueno, tienen ahí puntos en común, muchos. Pero además, Thiel identifica en Milei un tipo que está sobre una democracia cascoteada, sobre una institucionalidad pírrica, sobre infraestructuras críticas a muy bajo costo. Milei es capaz de regalarle a Trump y a Netanyahu lo que le pidan, y metadata para experimentar. ANSES, PAMI. Por algo, cuando en su momento los fondos reservados para la CIDE fueron un tema que el Congreso levantó la voz porque fue una de las primeras medidas que tomó Milei, empezaron a advertir, ojo, porque ahí está Caputo, hay gente ahí detrás que tiene muchos vínculos con Washington y que por ende tiene muchos vínculos con esta gente. ¿Con quién se juntó este supermagnate tecnológico? Ayer se juntó con Milei, pero dicen que anteriormente se habría reunido con el número 1 de la CIDE y con Santiago Caputo. No es la primera vez que hablamos de Santiago Caputo, no el economista, sino el asesor. No el Toto, sino el sobrino del Toto. El asesor monotributista, como él se autodefine, que no tiene ningún cargo visible en el gobierno, pero muchos dicen maneja los hilos tanto de Arca como de la CIDE, con lo cual cuando yo te hablaba de los 3 grandes ejes donde está penetrando hoy Palantir en Estados Unidos, si vos ves Argentina es un reflejo de algo que se puede hacer a mucho menor costo. Tal cual, con toda esa base de datos vos más o menos sabés quién es quién, qué hace, qué come, cuánto compra, dónde viaja, cuáles son sus gastos, cuáles son sus debilidades. Básicamente con Arca, con la CIDE y con lo que es ANSES, por ejemplo, vos podrías tener una radiografía de cada uno de los argentinos. Y además, si fuésemos mal pensados, tendrías una biblioteca de carpetas para carpetear a cuan opositor exista. Mira, te tiro algo que te va a interesar y porque estamos en un ámbito de difusión y de prensa. Hace un tiempo, este muchacho Peter, con un socio, un tal de Sousa, un australiano, que si vos y yo lo escuchamos, pareciera un apellido jugador de fútbol portugués o brasileño, es australiano, crearon un sitio, una plataforma que se llama Objeción IA. ¿Sí? Objeción Inteligencia Artificial. ¿Para qué es? Es para que los usuarios, una vez suscriptos y abonando una membresía, puedan denunciar artículos de prensa, periodistas o incluso medios enteros. Ahí va a haber una especie de jurado donde va a tener 100% IA que va a determinar si ese artículo es censurable y por ende si es castigable o es punible el autor. Estamos hablando de algo que vos decís, ¿esto es real? ¿Estos tipos realmente tienen eso en la cabeza? Bueno, sí lo tienen. Y la muy mala noticia para nosotros, Juan, es que han elegido a Argentina como el espacio predilecto para usar este laboratorio transicional en lo que ellos consideran posible respecto a hacia dónde va a ir la discusión en relación a la gobernanza global que se viene.
Mete miedo lo que acabas de contar. La verdad que debe ser... Además, si le ves la cara a Peter Thiel, te mete miedo. Es un muchacho complejo que Sí, tiene mínimamente sí, es complejo. Es muy complejo y además tiene bajo su órbita una influencia muy fuerte en la política y tienen la capacidad, porque él mismo lo menciona, que mientras tanto el Estado sea funcional a sus intereses, poder decidir hacia dónde van los colores políticos que ellos quieren. Estábamos contando, ahí tengo el valor, algo así como $12 millones pagó por la casa en este barrio exclusivo, donde va a ser vecino de Susana Jiménez. $12 millones compró una casa, va a estar 3 meses. Un alquiler módico, baratito, una papa. Me estaba acordando, y lo comentábamos un poco con Ile, que de esto ya tenemos antecedentes porque hubieron empresas que manejan Big Data que en su momento tuvieron que reconocer que operaron en Argentina para favorecer determinado candidato. También lo hicieron en Brasil. Y en Perú, Cambridge Analytica. Hay un documental muy interesante, muy recomendable para verlo. Porque lo llevaron a juicio, no sé si era juicio o tuvieron que exponer ante Congreso y tuvieron que reconocer que ellos fueron contratados para operar de determinada forma y que lo hicieron. Que habían intervenido directamente en las elecciones de distintos estados. Bueno, es así. Esto es mucho peor. Mucho peor porque hay una concepción de la supresión del otro como ese otro extraño y que piensa distinto y que se le aplica lo que ellos denominan el darwinismo social, es decir, la ley del más fuerte, y aquel que esté aliado a Palantir en este sentido y a toda esta movida de estos neoreaccionarios va a tener mayores probabilidades de éxito. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Déjame decirte 2 segundos. Dale. Hoy se cumplen 111 años, justo hoy, y coincide que es viernes, tenemos nuestro encuentro del genocidio armenio, algo de lo que muy poco se habla. De 1915 a 1923, 1,5 millones de armenios turcos fueron masacrados por el otrora Imperio Otomano. El dato es que Turquía al día de hoy no lo reconoce como genocidio. Sí, es increíble. Se habla de muchos genocidios, pero, mejor dicho, se habla de pocos genocidios para la cantidad de genocidios que hubo. Uno de esos increíble fue el armenio, ¿no? Acá en Argentina hay una comunidad armenia grande y cada tanto hacen algo de esto, ¿no? Para mantener vivo. Fue precursor de considerar hoy un día emblemático, no solamente en Armenia, sino también en el país, dada la enorme comunidad armenia que hay. Melconian es armenio, Eunekian es armenio, tenemos una comunidad de referentes políticos y empresariales muy grande de Armenia en el país. Ahora sí, Ezequiel, muchas gracias. A ustedes. 6 minutos nada más quedan para las 12, viene ya el panorama.